Estas son las noticias de Venezuela. La primera página del diario El Nacional se dedica a un informe de la Asamblea Nacional. El régimen destinó millones de euros a comprar conciencia. El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, diputado José Prat, consignó en la Asamblea Nacional un informe sobre la trama de corrupción, soborno, extorsiones y amenazas de la denominada Operación Alacrán. En el texto, la comisión señala que los montos de los sobornos iban entre 750.000 a 1 millón de euros para cada parlamentario que se dejara persuadir. A otros les ofrecían sentencias favorables para sacarlos, entre comillas, de lo que el régimen llama el desacato. Se distribuyeron recursos cuantiosos entre prebendas, asignaciones mensuales, vehículos y el soborno directo. La suma asciende a entre 50 y 60 millones de euros, según cita textual para el diputado José Prat. Por otra parte, el diario El Nacional también destaca: el Reino Unido se suma a las sanciones contra fichas del régimen. El secretario de Estado para Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, aseguró que con esta medida aquí colocan secretario de Estado, ¿no? Eso es en Estados Unidos, en el Reino Unido son ministros. En fin. Dominic Raab aseguró que con esta medida buscan demostrar que las violaciones de los derechos humanos a los venezolanos no serán toleradas. Estas nuevas sanciones que el Reino Unido también adoptará mostrarán que las violaciones de los derechos humanos y el desprecio por la democracia en Venezuela no será tolerado. Es una cita textual tomada de su Twitter. Agregó que su país se encuentra trabajando para adoptar sanciones independientes. Seguiremos trabajando con socios europeos y en nuestro propio régimen de sanciones para defender nuestros valores, los valores democráticos, se entiende. Con relación a este tema, la expulsión de la embajadora brillante, Josep Borrell ha dicho: condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas. Tomaremos las necesarias medidas habituales de reciprocidad. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, ya voy a buscar acá la información, Dita Charanzová, dijo que los Estados miembros de la Unión Europea deberían hacer lo mismo, es decir, deberían expulsar a los embajadores de Venezuela. De manera pues que el régimen queda bastante más aislado después de una medida como esta. En una información de Reuters fechada en Bruselas, la Unión Europea advierte que la decisión de Maduro de expulsar a la embajadora brillante traerá mayor aislamiento. Por otra parte, tenemos entre las informaciones que vienen de Venezuela que el nuevo Consejo Nacional Electoral, designado por el régimen, aumentará el número de diputados en las próximas elecciones. Venezuela aumentará el número de escaños de su asamblea en 2/3 a 277 para el periodo 2021-2026. Eso dijo la señora Indira Alfonso, quien es la nueva presidenta del CNE. Por otra parte, los partidos de oposición, con Juan Guaidó a la cabeza, exigen un CNE independiente para participar en las próximas elecciones. Dice esta nota de su noticiero: la oposición venezolana, que capitanea Juan Guaidó, fijó las condiciones para participar en las próximas elecciones de modo que sean libres, justas y verificables, lo cual implica, entre otras cosas, un Consejo Nacional Electoral independiente. Los principales partidos de la oposición venezolana, incluido el llamado G4, que forman Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, señalaron en un comunicado las condiciones mínimas y fundamentales para poder tener y participar en verdaderas elecciones libres, justas y verificables. Para que sean libres, reclamaron
La participación plena de todos los partidos políticos con su dirigencia natural y el uso de sus símbolos, colores y bienes, así como el cese de las inhabilitaciones, el enjuiciamiento y la prisión de sus miembros. También demandaron en este sentido el restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar, es decir, un registro electoral confiable y auditado, y garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Estas las noticias fundamentales que nos llegan desde Venezuela. Son las 7:14 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Mexicanos y otros latinoamericanos no podrán ir a la Unión Europea por el momento. La mayoría de los países de América se quedarán fuera con excepción de Canadá y Uruguay. Para ser incluido en la lista de accesos se requiere cumplir el criterio que los casos confirmados de COVID en los países de la lista sean similares o inferiores a los de la Unión Europea 14 días anteriores al 15 de junio. El desempleo en Chile llega al 11,2%, el nivel más alto en una década. La tasa de desocupación en Chile, correspondiente al trimestre de marzo a mayo, alcanzó el 11,2%, la más alta desde el 2010, al registrar un incremento de 4 puntos porcentuales en 12 meses. Colombia llegó en el día de ayer a 97.846 contagios por coronavirus, mientras que el número de muertes ascendió a 3.334, al confirmar las autoridades 2.803 nuevos casos y 111 fallecidos, una leve reducción respecto a las cifras del día lunes. El partido FARC, la exguerrilla, reveló que 214 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz con el gobierno colombiano en noviembre de 2016, cifra superior a la de 200 que habían manejado hasta comienzos de mes. En Brasil, el Tribunal Supremo Superior Electoral decidió anoche reabrir 2 de las denuncias contra la campaña presidencial en 2018 del actual mandatario Jair Bolsonaro y su vicepresidente, el general Hamilton Mourão. En una estrecha decisión de 4 votos a favor y 3 en contra de la reapertura de la fase de investigaciones, el titular del cuerpo colegiado, Luis Roberto Barroso, también magistrado de la Corte Suprema, desempató la votación que se extendió durante varias horas en el plenario de la Justicia Electoral. Y siguiendo en Brasil, casi 8 millones de personas han perdido el empleo debido a la pandemia del coronavirus, según nuevas cifras publicadas ayer por la Agencia de Estadísticas del país. En Ecuador aplicarán en julio un nuevo sistema para fijar los precios de las gasolinas. Con este nuevo sistema, el gobierno de Ecuador busca reducir de manera progresiva el subsidio o ayuda estatal que ha fijado desde hace décadas a las gasolinas y que permiten abaratar sus costos a la población. En Argentina, los servicios de inteligencia del Estado argentino quedaron otra vez bajo investigación judicial por presunto espionaje ilegal. Esta vez, los denunciados son exautoridades y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia que respondían al entonces presidente Mauricio Macri. Ayer se ordenaron 22 detenciones de exfuncionarios y supuestos exespías. Y siguiendo en la Argentina, el gran titular de hoy en el diario Clarín: cansancio de la gente y controles más duros en la nueva fase de cuarentena. Es la 8ª prórroga del confinamiento que lleva ya 104 días. El reloj indica que son las 7:18 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar en Venezuela, en Maracaibo, con Marjorie Méndez, periodista, directora digital de NTN 24 en Venezuela. Marjorie es zuliana, ella es manabina, lleva 5 semanas advirtiendo la grave situación por la que está pasando el estado Zulia en Venezuela.
Desde entonces, Omar Prieto, el gobernador, destituyó al director del hospital universitario y designó a un familiar suyo, un médico comunitario. Las pruebas para el coronavirus tardaban 4 días, hoy tardan 11. De Caracas, Marjorie está en Caracas. De Caracas vamos a Miami para conversar con la periodista Doris Era Alvarado de TVB en Miami. Viene un fin de semana importante, largo, es el fin de semana del 4 de julio, la fiesta nacional en Estados Unidos, día de celebraciones, fiestas, parques, fuegos artificiales, menos este año. Las playas vuelven a cerrarse en el sur de Florida y si bien el gobernador DeSantis dice que él no va a retroceder en el caso de los restaurantes, pues la situación se le está yendo de las manos. Vamos de Miami a Río de Janeiro para conversar con el periodista Marcelo Silva de Souza a propósito de esas cifras duras de desempleo en Brasil en medio del coronavirus. Recordemos que Brasil es el segundo país con más muertes y casos de contagio después de Estados Unidos. El país supera ya las 58.000 muertes y 1.360.000 casos. De Río de Janeiro vamos a volar hasta la ciudad de Los Ángeles, donde está el periodista Alex Segura. Con él vamos a abordar el tema del crecimiento, la expansión del coronavirus en Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci asomó una cifra escalofriante. Podría llegarse a 100.000 casos nuevos diarios. Y, por supuesto, las implicaciones que tiene esto en el escenario político. Por otra parte, continúan los señalamientos contra el presidente Trump por el caso de el pago de los rusos a los talibanes para asesinar soldados americanos en Afganistán. De Los Ángeles vamos a ir a Caracas para conversar con Sadio Garavini. Garavini es un diplomático de vasta experiencia y fue embajador de Venezuela en Georgetown, Guyana. Con él vamos a tocar el tema del Esequibo. Se discutió el asunto en la Corte Internacional de Justicia, a la que no asiste Venezuela porque dice no reconocerla. ¿Qué implica esto para nuestro país? Y nuestra agenda en el día de hoy la vamos a cerrar en San Salvador, donde vamos a conversar con el periodista Sergio Araúz. El Ministerio de Salud de El Salvador compró 3 millones de mascarillas a un vendedor de porcelana y cerámica. El gobierno pagó millones de dólares para adquirir 1,5 millones de mascarillas. La empresa está en Miami y por lo visto allá hay un escándalo de corrupción importante. Más nos ocuparemos de conocer las últimas denuncias y la situación contra el presidente Nayib Bukele. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 1 de julio del año 2020, y ya son las 7:22 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. En el saludo matutino, Floralicia les comentaba lo que se decía con no poca ironía, no poco humor negro. Llegamos a la mitad del año. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el 2020? Damos por sentado, por visto, lo que le falta al año, que es exactamente la mitad, y de una vez nos vamos ya al 2021, o sencillamente decidimos ir atrás, como si estuviésemos no en el 1 de julio, sino en el 1 de enero, y comenzamos de nuevo este 2020 que ha sido tan nefasto. Lo borramos por completo. A ver, cuando termina el año 2019 y arranca este 2020, la economía iba bastante bien, en algunos países mejor que en otros, como siempre, pero iba bastante bien. La línea aérea norteamericana Delta, por ejemplo, acababa de cerrar el mejor año de su historia. Par de meses después estaba enfrentando el peor momento de su historia.
Y cito Delta como una manera de ejemplificar, pues, la gran cantidad de empresas y economías que se han venido al piso. La marca es el COVID-19, la pandemia. La pandemia, de alguna forma, unió al mundo, en el sentido de que enfermó al mundo, obligó a que todo el mundo se encerrase en sus casas, encerrados en China, encerrados en Madrid, encerrados en Nueva York, encerrados en Caracas, encerrados en Buenos Aires, encerrados en el Cairo. Y ese encierro pues ha traído consecuencias. Algo minúsculo, el virus en comparación, dicen, es como si el virus a efectos del cuerpo humano es como si viésemos una gallina comparada con el tamaño de la Tierra, para que tengamos una idea. Pues bien, esa cosa minúscula nos ha puesto en verdaderos aprietos. Ahora, más allá de lo que hace la naturaleza, tenemos el detalle de lo que hacen los hombres. Algunos países, algunas empresas han manejado mejor la pandemia que otros. En un principio nos dio por negarlo. Los seres humanos funcionamos así. Ante algo inesperado, cruel, duro, decimos, no, eso no es verdad. Y más de un dirigente, presidente, jefe de Estado dijo, esto no es más que una gripecita, gripeciña. Pues ya vemos en lo que nos tiene. Algunos países, por ejemplo, han manejado mejor. Europa, en líneas generales, está en un proceso de apertura. Estados Unidos, que después pasó a ser el epicentro luego de Europa, está en un proceso realmente crítico. En definitiva, la diferencia que nos ha planteado a todos los hombres y mujeres de este tiempo es que una cosa es el virus y otra es lo que esos hombres y mujeres podamos hacer con nuestras dificultades. No podemos decir que hoy, 1 de julio, está comenzando el año 2021. No podemos saltarnos de golpe lo que le falta a este terrible año 2020. Como decimos, hay que guapearlo y hay que saberlo superar y enfrentar y, si es posible, sacarle el mejor provecho.